el Señor hable su vida y podamos ser todos edificados. Vamos a aprovechar bien el tiempo, luego darles una media hora. Vamos a dar tiempo para aportaciones, preguntas, o si alguien específicamente necesita tal vez que se le atienda, que se ore, pues vamos a aprovechar el tiempo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu infinito amor y misericordia al podernos congregar, Señor, para escudriñar tu palabra, para estudiarla, para aprenderla, Señor, de manera que nosotros podamos crecer por esa palabra, que podamos ser instruidos por tu palabra, Señor, que venga la revelación, que sea abierto nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender todos juntos, Señor, y crecer en ese conocimiento hasta llegar al conocimiento pleno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que cada uno, Señor, pueda recibir la palabra que necesita, Señor, que cada uno pueda obtener el crecimiento que necesita, Señor, que todo estancamiento, Señor, sea quitado, Señor, de tu pueblo, y podamos crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Para continuar, hemos estado desarrollando el tema del crecimiento espiritual desde que se es un oyente en la palabra. De hecho, no dejamos de ser oyentes, porque por el oír viene la fe, pero quedarse solo como oyente pues tendría que verse como un estancamiento. Entonces estuvimos viendo lo de cómo transicionar hasta ser un creyente, y ahora lo vamos a ver para ser un discípulo. En Juan capítulo 8, verso 31, 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Mire, ellos primero lo oyeron, ahora ya habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ese es logos, en mi palabra, es decir, sus 66 libros, si ustedes permanecen en la palabra, ustedes, esa palabra permanecer se puede traducir si ustedes viven en la palabra. Es decir, si ustedes no tienen solo su Biblia para buscarla cada vez que vienen al templo, ¿va? Porque si cae alguien le llega a un espíritu religioso o religiosidad cristiana evangélica, pues al final tiene la Biblia de adorno. Pero dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, si ustedes viven en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces, digamos, o sea, aquí está bien claro, le habló a los que ya habían creído en él, en los creyentes. Ahora, ¿qué les tocaba que hacer para ser discípulos? Permanecer en la palabra, vivir en la palabra. Entonces, alguien ha señalado eso como una especie de fanatismo. No hay que ser tan fanático de solo ver una vez al día, qué alegría, una vez al mes, qué bueno es, o una vez al año no hace daño. O sea, ahí vamos, suave, tranquilos, pero no es fanatismo. Jesús lo dijo, que el que iba a ser discípulo, una de las cosas que lo iba a identificar es que permaneciera en la palabra. Y esa palabra dice: y como discípulos conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ahora bien interesante, dice ustedes, digamos, antes estaba yo leyendo algo entre las diferencias. Creo que hermano Omar en una oportunidad nos pasó el perfil del creyente, y me gustó algo que se mencionaba al respecto. Decía: el oyente o el creyente, dice, está buscando el avivamiento, que Dios lo lleve a un lugar donde haya mover de Dios. Pero el discípulo no lo busca, lo crea. ¿Ah? El discípulo ya es como, es más o menos, ¿verdad? Como cuando uno tiene hambre y dice: ¿qué lugar voy a comer?
y ay, ¿dónde me cocinaran algo rico para que yo coma? Pero algunos lo que hacen es decir, no, voy a cocinar algo rico porque quiero comer. Al que lo puede hacer, pero darme a entender. Entonces, mire qué diferencia. Ahora, veamos otro. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mi rema, mi palabra permanece en vosotros. Mire que a mí me gustó esto comparando el versículo anterior, el capítulo anterior, que es el 8, con el 15, porque ahora dice, si permanecen en mí. Primero permanezcan en el logos, en la palabra escrita, en la palabra profética, ahí permanezcan, vivan ahí, mediten en la palabra, escudriñan, como le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que llego a ti, dedícate a la lectura de la palabra. Después ahora dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, mi rema, aquí ya no es logos, y mi rema permanece en vosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que ya hubo un cambio, una evolución de logos al rema. Y esa palabra logos escrita ahora se volvió un rema de vida. Y entonces dice, y mis palabras, mis remas permanecen en ustedes. Pedid lo que queráis y os será hecho. Mire, hermano, ¿qué quiere, qué necesita pedir usted? Que sea hecho. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, que le pidan lo que quieran y que sea hecho, en que deis mucho fruto, y así demuestren, así prueben que son mis discípulos. Mire qué interesante. Entonces, ¿qué va a caracterizar a un discípulo? Que da fruto. ¿Cómo podíamos catalogar esos frutos? A ver, hermanos, ¿cómo se puede identificar ese fruto? ¿O cómo podría identificarse? Que el permanecer en la palabra a esa persona lo llevó a encontrar el rema de Dios para su vida. Se le hizo rema la palabra, se hizo vida en él. Y entonces el logos no solo lo tiene escrito, no solo lo sabe, no solo ha aprendido, sino que ahora tiene rema. No rema solo para le voy a compartir un rema, porque a veces uno quiere encontrar palabra para impresionar a otro. No, rema para vivir, la palabra de vida que es para ti. ¿Sabe qué es lo que puede llevar a desfallecer a un creyente? A secarse espiritualmente, a debilitarse. Es que no tenga el rema de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces ahora viene este discípulo, como permanece en el Señor y los remas de Dios permanecen en él. Entonces eso, lo que se le hace rema, lo empieza a pedir. Por ejemplo, se le hace rema, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dice, ahí empieza a orar y Dios le empieza a dar, ¿verdad? Es interesante, hermano, cómo puede obrar el rema de Dios en nuestra vida. ¿Va? Hasta el medio, mire, va a verse en todos los aspectos. Porque tal vez, por ejemplo, alguien necesita un medio de transporte para cuando llueve no mojarse y viene a la iglesia. O para darle jalón a otros hermanos. Ay, Dios Padre provee. Y Dios le da un rema. Y con esos remas vamos a creer la palabra, como me pasó en una oportunidad a mí, que estaba haciendo una promoción en la empresa donde yo laboraba. Y dice el vendedor, mire, estas tapazoles son para dárselos a cada uno de los que van a comprar un artículo, pero este es para su carro. Y lo estuve guardando por mucho tiempo porque se me hizo remas y no lo vendo, ¿verdad? Al otro le van a dar el tríquet o la llave o no sé qué algo. Pero Dios empieza a traer una palabra. Entonces, pedid lo que queráis y os será hecho. Mire qué solvencia que llega a tener
Un discípulo. Pida lo que quiera y va a ser hecho. Si usted pide y no sucede, para empezar, no sabe pedir. Y dice piden y no reciben porque piden mal para gastárselo en sus propios deleites. Pero cuando uno tiene el rema de Dios, va a pedir de acuerdo a ese rema, a esa palabra. ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, una de las cosas que va a identificar aquel oyente que empezó a llegar a la iglesia, a oír el mensaje, creyó la palabra, es que ahora empieza a dar mucho fruto. Tiene abundancia, el fruto del Espíritu es evidente. En muchas cosas empieza a fructificar, es decir, como que quitan la esterilidad que pueda tener uno, la limitación, y empieza a dar mucho fruto y prueba, demuestra que es un discípulo. El tema es los discípulos. Los discípulos. Ahora, bien interesante esto, porque de ahí, como me dijo alguien en una oportunidad, lo que pasa es que ustedes le llaman discipulado, nosotros le llamamos células, otros le llaman grupo familiar y grupos de crecimiento. No, le dije, porque en el discípulo se hacen discípulos. En el discipulado hay y se hacen discípulos. ¿Ah? Son discípulos y hacen discípulos. Entonces, ¿qué significa eso? Porque obviamente, porque dicen, ¿cómo sacamos ese nombre? O sea, como que nosotros le pusimos así, como que nosotros le llamamos discipulado lo que otros hacen con otro nombre. Todo depende, porque la verdad que el discipulado, el fin es que se hagan discípulos. ¿Recuerdan la gran comisión? ¿Y qué? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo entonces esos discípulos van a ser más discípulos. Entonces ahora, la palabra discípulo aparece acá como la palabra matetes, que significa un aprendiz, uno que está aprendiendo, un alumno. O sea, si es alumno, es alguien que se va a dejar enseñar, ¿verdad? Que va a aprender, que tiene un espíritu enseñable. Discípulo, hermano. Dice, ¿qué hace o qué sucede en un discípulo? Aumentar el conocimiento o crecer en el conocimiento. Frecuentemente aprender por investigación o por observación. Entonces viene usted, investiga la palabra, va a escudriñar, espigamos juntos, y usted empieza a investigar, aprende por investigación u observación. Recuerdo yo cuando alguien nos estaba compartiendo un rema de la palabra, y hay un pasaje de la escritura que dice: el que cree en mí, como dice la escritura. El que cree en mí, como dice la escritura. Y dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces el mensaje de ese día fue: el que cree en mí, como dice la escritura. Entonces, digamos, en la medida que uno va conociendo la palabra, empieza a creer en el Señor como dice la palabra. ¿Ah? Eso está escrito, yo lo creo y lo voy a ver, porque el Señor vela por su palabra para cumplirse. Dice que es un proceso de llegar a conocer la persona de Cristo y de aplicar este conocimiento a fin de caminar de manera diferente al resto de los gentiles. O sea que, ¿en qué se va a conocer un discípulo? No solo en que sabe más que los otros, sino que lo que aprende lo aplica a una manera de vida que lo lleva a vivir diferente, diríamoslo así, al resto de los hermanos dentro de la iglesia. Quisiera Dios que todos avanzáramos a este nivel de discípulos, y no digamos discípulos, siervos, amigos de Dios, pero no todos, porque para el discípulo hay un precio, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahorita. Hechos capítulo 11, versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes.
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es bien interesante. Aquí podemos decir algo, que todo discípulo es cristiano, pero que no todo cristiano es discípulo. Y porque primero fueron, ahora, o sea, lo típico, lo común, lo normal ahora, pues gracias a Dios somos cristianos, creímos en Cristo. Amén. Ya creyeron en Cristo. Y son salvos porque ya creyeron. La Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero eso es como, ¿se acuerda usted como alguien cuando dijo que se ganaba, para qué ganar? Con 60 era suficiente ganar, lo demás era vanidad. Entonces con 60 que gane. A veces uno, no sé si a usted le pasó, yo tuve una pérdida de una materia una vez con 59.5 y dije yo, ¿por qué el profesor no me regaló medio punto? ¿Qué le costaba a él? ¿Por qué me la dejó en retrasada? Pero recuérdense de algo, que no es solo la salvación, hay galardones, hay una vida abundante que el Señor ofrece y que muchas veces nos hemos limitado a ella. Entonces a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El primer nombre entonces que se conoce o se conocían ellos como discípulos. Y a los que estaban discipulados dijeron, ellos son cristianos, son seguidores de Cristo. Lucas capítulo 9 versículo 23. Después Jesús, esta es la traducción lenguaje actual. Después Jesús les dijo a todos los que estaban ahí: si alguno quiere ser mi discípulo, mi aprendiz, mi alumno, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Usted sabe que en la iglesia cristiana hay oyentes, hay creyentes, hay ovejas, hay un pueblo que muchas veces hace lo que quiere. Llega a la iglesia cuando quiere, falta cuando quiere, sirve cuando quiere, no sirve cuando quiere. O sea, básicamente son ovejas sin pastor, porque aunque haya pastor, no se dejan pastorear, ¿verdad? Porque lo hay. Tenemos que entender la verdadera realidad. Pero dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiere. ¿Cómo se llama eso? Rendir su voluntad, negarse a sí mismo, reconocer autoridad. Mire, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Qué interesante. De ahí podríamos decir, hermano, que eso podría ser lo que muchos no estén dispuestos a realizar en la iglesia y por eso se estanquen espiritualmente. Y de verdad lo tengo que decir, porque se tenía que decir y se dijo alguien ahí. O sea, hay una gran cantidad de oyentes. Por ejemplo, tal vez el mayor porcentaje en Guatemala y en muchas naciones sobre creyentes es que son oyentes. Miles de oyentes y simpatizantes del evangelio, y algunos se han creído, pero que muchos se han quedado inclusive como diría yo, descarriados, sin redil, ¿por qué razón? Porque no han llegado a estar dispuestos a negarse a sí mismos o de olvidarse de hacer lo que quieran. Dice acá, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Usted ya se olvidó de hacer lo que quería hacer. Rinda su voluntad al Señor, porque el Señor no quiere que nos estanquemos, hermano. Y también está dispuesto a morir. Igual, si no está dispuesto, todos, físicamente la gente muere, espiritualmente también. Pero ¿morir a qué? A mi yo, a mis sueños personales, a mis metas, y dejar que los sueños de Dios y los planes de Dios se lleven a cabo en mi vida. Entonces, a veces eso es lo que podría decir yo, que alguien no evolucione y se estanque espiritualmente. Y dice, hacer lo que yo mando. Mire aquí el verso 24, me gustó esta versión, la traducción lenguaje actual, dice: si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme. Porque eso es lo que le pasa a mucha gente, que su vida es tan importante
que empiezan a ver sus propios, y mire, yo estoy seguro, hermano, que la Biblia dice que busquemos su reino primero y que todo lo que necesitamos para vivir bien, Él nos lo va a dar como una añadidura. Pero mucha gente dice, no, para mí la vida es importante. Por ejemplo, a veces hay padres que sacrifican la vida espiritual de sus hijos. Me dijo, yo no logré hacer nada en la vida, vos tenés que ser alguien, un gran médico, un gran abogado. Mira, papá, pero no tengas pena, mijo, cuando te gradúes, llegas a la iglesia. Y mientras tanto ya se olvidó, apostató la fe, se volvió ateo, saber qué va. Pero se sacrificó esto. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme o ser mi discípulo y elija morir por mí, ese se salvará. ¿Alguien puede leer? Aquí hay un pasaje paralelo a lo que estoy leyendo, que es Mateo 16, 24 al 25. Si él lo tiene con micrófono en mano, por favor, para leerlo, a fin de que lo digamos todos. Mateo 16, 24. ¿Quién lo tiene? Que levanten la manita. Ahí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. ¿Qué vemos ahí, hermano René? ¿Qué logramos ver en ese pasaje? Pues yo vería, mi hermano, que lleva implícito como una orden. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Sí, y es que venir en pos de Él o seguirlo es ser un discípulo de Él. Niégate a ti mismo. Es decir, que Dios te va a empezar a usar. Y usted sabe que cuando Dios lo empieza a usar en algo, en sanidades y tantas cosas, los demás lo hacen famoso o se hace famoso a sí mismo. Entonces va a decir, hermano, ¿cómo lo usó el Señor? Sí, hermano, si he estado 40 días en ayuno y todo, solo cuando me toca que enseñar la palabra, bajo aquí con los mortales, siempre me mantengo en los lugares altos, hermano. Entonces esa persona no se está negando a sí mismo porque se está dando crédito a que es por su dedicación, por su santidad y por lo que sea, que Dios está operando grandes cosas. Entonces yo es lo que veo, negarnos a sí mismo y dejar que, como diría Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tremendo, ¿ah? Entonces allá tenemos un pasaje paralelo. Mateo capítulo 5, versículo 1. Y cuando vio a las multitudes, subió al monte. Un día vamos a ver las multitudes nosotros en la iglesia y ¿qué tengo que hacer? Subir al monte. Subir al monte. Vemos las multitudes, mucha gente llegando a un discipulado, subamos al monte. Dios está llevando personas, salvación tan grande, subamos a buscar más de Dios. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Aquí quiero hacer algo bien importante. ¿Qué caracteriza a los discípulos? Se acercan a él. Mire, uno en la iglesia, uno tiene gente que se acerca, mucha gente se acerca a la iglesia. Se acercan aquí, algunos se lo ha visto, cuando necesitan tal vez que alguien que les ayuden en algo. Así, mire, yo estaba pensando, fíjese que tengo esto y se puede ayudar. Claro. Otros se van a acercar a la qué bendición que vino el hermano, la hermana a la iglesia. No, es que él vino, dice, porque no tiene trabajo y quiere que oren para que Dios le provea un trabajo. Otro vino, sí, y necesita hablar con el pastor, le urge hablar con su pastor este día. Había pasado un año que nunca le había hablado, nunca se había acercado. Pero hoy sí, ¿por qué? Necesito que ore por mí, me dé un consejo porque no sé cómo resolver esto. Pero le hablas de discipulado, que se acerque al discipulado a aprender la palabra, no se acerca. Entonces es bien importante porque ahí estaban las multitudes, pero las multitudes no se acercaban. Los discípulos se acercan. Entonces regularmente, y a mí yo bendigo el nombre del Señor, en lo personal,
trato de ser cercano y saludar a las personas que vienen por primera vez a la iglesia, les comparto y todo. Pero digamos, si una persona solo me busca cuando necesita algo y no lo veo yo en el discipulado, no lo veo en la enseñanza, no lo veo fiel, aprendiendo la palabra o desinteresado, realmente yo le resto importancia y tal vez digo, atienda al otro hermano. ¿Por qué? Porque no es un discípulo, sabe que si es un discípulo, está aprendiendo, va a crecer en la palabra, Dios lo va a empezar a usar y va a ser como una extensión, diría yo, ministerial. Vamos a avanzar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué caracteriza digamos, a los discípulos que se acercaban? Y con ellos Jesús abría la boca y les enseñaba. Entonces, miren qué interesante. Se acercaban y él abriendo su boca les enseñaba. Entonces aquí viene la palabra enseñar, ahí es didasco, que tiene que ver con didascalía, y eso tiene que ver con enseñanza doctrinal o enseñanza de principios fundamentales, fundamentos de la palabra o de nuestra fe. Esta palabra didasco significa enseñar, instruir o aprender. Mateo capítulo 8, verso 21. A otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Vaya, ¿qué vemos aquí, hermano? A ver, ¿qué logra ver en este pasaje usted? Note algo bien importante. El Señor le dijo, este discípulo del Señor le dijo: mira, Señor, yo la verdad que yo quiero ser tu discípulo, quiero estar en los discipulados, pero ahora lo más importante para mí es atender a mi papá, que está pasando unos problemas por ahí y posiblemente vaya a fallecer. Y aquí viene la palabra protón, protos, que viene de protos, que quiere decir primero en lugar, primero en tiempo, primero en importancia. Entonces este era un discípulo que le estaba diciendo al Señor: para mí, Señor, hay otras prioridades, hay otras cosas más importantes que seguirte a ti. Es decir, yo primero en importancia, en tiempo, en lugar, voy a atender mis problemas de la casa, familiares, voy a atender a mis papás. Después, si da tiempo, te sigo a ti. Entonces, eso, digamos, por ejemplo, si yo vengo, mire qué interesante. Aquí yo creo que necesitamos la guianza del Espíritu Santo en muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo sé que, a ver, ¿cómo lo explicamos? Sería algo, no sería un deber como hijo lo que él estaba diciendo. ¿Era algo fuera de lugar lo que le estaba hablando? Como hijo tendría una obligación de atender a sus papás, seguro. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo? ¿Será que le está diciendo: mira, lo de tu papá, que de enterrarlo y todo eso, la verdad que a mí no me importa, vos venite y hay que mirar él qué hace o qué hacen ellos? ¿Será que Jesús le estaba diciendo: olvídate los problemas familiares de tu casa y sígueme? A ver, hermano, ¿qué logra ver usted en ese pasaje? Hermano René. Amén. Hay un pasaje paralelo, hermano, que dice que el que ama más a padre, madre, hijos, hermanos y aún su mujer, dice, no es digno de ser mi discípulo. O el que pone su mano, dice, en el arado y mira hacia atrás, dice, tampoco es digno de ser mi discípulo. O sea que si nosotros lo vemos humanamente, no es de que despreciemos o hagamos un lado a nuestro padre, a nuestra madre, sino que nos apartemos tal vez de las costumbres, la religiosidad, la vana manera de vivir de nuestros padres. No está diciendo ahí el Señor que no los respetemos, que no velemos por ellos, sino que en primer lugar, como dice la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas en primer lugar.
Fíjese que, sí, gracias hermano. Yo estaba viendo aquí que yo lo que logro sacar de acá es que él le dijo, permíteme que vaya Protón primero. O sea, Señor Jesús, yo soy tu discípulo, pero hay algo más que seguirte, más que ser tu discípulo, más que estar sirviéndote a ti. Hay otras cosas que tengo que atender. Protón, primero en importancia. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? En mi discipulado o para ser mi discípulo, tú tienes que tomar el principio, busca primero el reino y todo lo demás será añadido. ¿Verdad? O sea que en un momento determinado, yo sé que tal vez un día mi persona o uno de ustedes tiene que atender un caso de familia, un caso de necesidad, posiblemente un velorio o un entierro. ¿Y qué va a hacer ese día? Si tiene que venir a la iglesia o si tiene que servirle al Señor. Posiblemente si toma usted el principio de lo primero es el Señor, usted tal vez venga primero, oramos por usted y lo enviamos después y se va a atender lo que tiene que atender, pero no descuidó. En un momento determinado tal vez tu familia va a hacer alguna festividad, ¿verdad? Cumpleaños, mira que vamos a matar un cochinito y venite para acá y que no sé qué, pero tengo que estar, ay, solo vos, solo iglesia sos y no fuiste el domingo, pues yo también soy cristiano, te van a decir, y yo fui el mes pasado a la iglesia para no perder la costumbre, y vos solo iglesia y que salís y que la palabra, pero tú estás en otro nivel. Entonces Jesús yo sé que todos nosotros tenemos más de algo que atender en un momento determinado, y a veces por quedar bien con la prensa, ¿va? Con la familia, ay, qué bueno que vino. Por ejemplo, yo me he perdido de varias actividades a veces familiares, que los 15 años, que un cochinito, que no sé qué por allá, y cualquier actividad, porque tengo que estar acá. En los negocios de mi padre tengo que estar, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, tú vas a ser probada en lo que vas a decidir, porque Dios no te va a imponer nada, pero es lo que tú decidas. No, Señor, deja que primero encuentre un mejor trabajo y luego te sirvo. Señor, deja que primero vaya, Señor, y yo me case y luego te sirvo. Ya conoce que si no le sirve ahora, menos después. ¿Ah? Señor, deja que primero me aumenten el sueldo y entonces diezmo, Señor. Ay, Dios, si no lo puede hacer con poquito, menos con más. ¿Ah? Señor, deja que primero logre mis metas este año, Señor, y el año 2024, entonces sí te voy a servir, Señor. Imagínense. Lo que estaba resaltando hacia aquí es un principio que para el Señor no es negociable. Él no puede ser el último, el segundo, el tercero. Él solo quiere ser el primero en nuestra vida. Y cuando usted le da el primer lugar a Él, todas las demás cosas van a llegar como una añadidura a su vida. Amén. Ahí vamos a dar tiempo para aportaciones, ya que vamos a tener unos minutos. Yo por aquí voy a estacionarme ya. Va. Juan 11:44. Y el que había muerto salió resucitado. Salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¿a quién les dijo? A sus discípulos: desatadlo y dejadlo ir. Aquí vemos una figura de uno que estaba muerto y nació de nuevo, digamos, un nuevo creyente, uno que vino a la iglesia, aceptó a Cristo, uno que viene como oyente, acepta a Cristo. ¿Y tú qué vas a hacer? Si eres discípulo, entonces ¿qué marca la vida de un discípulo? Es que el que viene, mire, el que viene, que Dios nos ayude eso, porque cuando uno está recién convertido a Cristo, entregado a Él, entonces hay algo. Mire, esto es bien importante. Todos tenemos ataduras. La gente, ay, qué bendición, mira que mi vecina aceptó a Cristo y está llegando a la iglesia y dice que va a seguir y se quiere llevar a toda la familia.
y después ya no la miras. ¿Y qué pasó? No la desataste. Porque aunque tú ya deberías ser un discípulo y deberías estar desatando a alguien, a alguno que esté atado, tal vez lo has dejado de hacer porque no es algo que la iglesia al nivel de discípulo comprenda. De manera que si uno está ya al nivel de discípulo, debería estar ministrando a alguien, desatándolo, haciéndolo libre y dejándolo ir en libertad, que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Pero eso marca la vida, digamos, y podría decir que también marca un estancamiento dentro de la iglesia, porque tal vez, por ejemplo, hermano, fíjese que me siento, por ejemplo, mire pues, ¿qué es lo que regularmente o típicamente se hace? Se acerca una persona que fíjese, por ejemplo, ¿qué harías si se acerca alguien a ti, hermano? Fíjese que la verdad que ya me quería quitar la vida a usted, no sé si debo existir o ya no. Ay, usted tiene problemas, se hace usted un ladito, no sé qué, Padre, Señor, la sangre de Cristo me cubra, Señor. Pase con el pastor, mire a él, hay como 5 ahí atendiéndole, pero haga cola, que él ore, que lo libere. Entonces, a veces, o sea, lo tradicional dentro de la iglesia es que, o sea, asumen pues que está uno ungido, que está lleno del Espíritu, que puede liberar a quien esté chamucado y desatarlo y que se vaya libre, ¿verdad? Pero mucha gente viene con ataduras a la iglesia y Dios quiere levantar discípulos, hombres y mujeres, que se dejen usar por Él para desatar a esos que están cautivos y dejarlos ir en libertad. Amén. ¿Cuántos quieren ser esos instrumentos de parte de Dios? Que Él use tu vida. Entonces aquí ya vemos, porque el perfil de un discípulo entonces es que siempre está viendo. O sea, tal vez no, normalmente a veces, ay, qué ataduras que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si un día, mire hermano, qué problema, yo no sé por qué los servidores dejan entrar a esa gente a la iglesia? Dice que el que sentó a la par mía, puro olor a tabaco tenía usted. Ay, no, yo no sé, Padre Santo, Señor, que aquí la santidad nos cubra. Y entonces eso lo podría decir un oyente, quizá un creyente, cuando Dios le está poniendo uno que está atado a la par para que lo desate. Ya nació, ya tiene vida, ya creyó en Cristo, pero está atado todavía. ¿Ya? O puede ser que otra persona. Y tal vez si nosotros no entendemos nuestra labor como discípulos, nos vamos a escandalizar. ¿Cómo se llama? Escandalizar. Por eso, ay, qué persona. Viera que esa mujer que se sentó a la par mía, qué deshonesta usted. Viera la falditía que traía puesta. Y todo, mire, ¿y qué hacemos? Yo no sé por qué dejan entrar esa gente a la iglesia. Y no, dice, desatadlo y dejarlo ir. Entonces, que Dios te dé la autoridad como un discípulo, para desatar al que esté atado, ¿verdad? Porque si no se desata y nos dejamos ir, los que se empieza a llenar la iglesia de atados. Tremendo. Lucas 6:40. Aquí me voy a quedar, ya llegué al punto. Lucas 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Ahora esto es bien interesante. Llega entonces, por ejemplo, viene usted y miren lo interesante, mire cómo empieza el círculo virtuoso del discipulado. Usted se viene a sentar a aprender, se prepara, ¿y qué es lo que va a pasar después? Posiblemente se le delegue para darle enseñanza, o ahora llegue un tiempo que en lugar de estar solo aprendiendo, ya le está enseñando la palabra a otros. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí encontré varias cosas. Dice Lucas 6:40 en la Biblia al día: pero todo el que haya completado a su aprendizaje será como su maestro. O sea, el discípulo tiene que estar siendo discipulado. O sea, tiene que sentarse a oír, a aprender. Pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Es decir, que en la iglesia van a haber una multiplicación
de discípulos, bueno, mejor dicho, de hombres y mujeres que van a estar enseñando la palabra, porque completaron su aprendizaje. La Corona de Jerusalén, esta versión dice, todo el que esté bien formado. Aquí encontré otra, la Biblia latinoamericana, pero si se deja formar, el discípulo no está por arriba de su maestro, pero si se deja formar, llegará a ser. Yo quiero declarar esto como una verdad esta noche sobre tu vida en el nombre de Jesús. Va a haber un momento que vas a estar enseñando la palabra a un grupo de varones, a un grupo de mujeres, a un grupo de familias, y te van a decir, mire, ¿y usted dónde aprendió? Pues yo me he sentado a aprender, me he sentado a apartar tiempo para dejarme formar. Y he buscado que no solo que la palabra me forme, que me formen los consejos ministeriales, que me forme el Espíritu Santo. Y entonces básicamente ese discípulo no se quedó como discípulo, sino que ahora llegó a ser como el que lo estaba discipulando. Digamos, eso es la bendición, digamos, en un momento determinado, que usted está discipulando en una casa, a una familia, a dos familias, y ellos se están dejando formar. ¿Qué va a pasar de ahí? Que ya no solo usted va a ser el que está enseñando la palabra, sino hay otro más que primero se sentó a aprender y obviamente empezó a investigar, a escudriñar. La Biblia Kadosh dice, sino que a cada uno cuando esté completamente entrenado. O sea, debe el discípulo entonces pasar un entrenamiento. La Biblia Peshita dice, pero cualquiera que madure llegará a ser como su maestro. Entonces dígale a alguien por ahí, hermano, madure por favor. Madure. Ayúdeme pues, hermano, dígale, maduremos. O sea, para que no le diga, no se sienta aludido, hermano, maduremos, ¿verdad? Porque el que madure va a llegar a ser como su maestro, ¿verdad? Sí, es que si no quieres, porque vamos a tener que lidiar a veces con inmadureces. Entonces, si nosotros maduramos, vamos a saber que la buena obra que el Señor empezó a hacer en nosotros, la va a concluir en aquellos que están siendo entrenados también. Otra versión dice, la Reina Valera dice, mas todo aquel que fuere perfeccionado. Y aquí está la palabra catartizo, que es ajustar, hacer apto, completar, perfeccionar, hacer apropiado, equipar. Gálatas 6:1, y aquí se aplica esta palabra catartizo, y nos habla de la restauración por parte de los que son espirituales, de uno que ha sido sorprendido en una falta, siendo el tal es como un miembro dislocado del cuerpo espiritual, dice el diccionario Vine. Entonces a mí esto me habló un panorama bien tremendo, porque el discípulo que es catartizado o perfeccionado restaura. Fíjense que en Gálatas 6 dice, si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y aquí se habla, por eso dentro de la iglesia a veces no se da ese tipo de restauración, porque no hay discípulos que restauren, ¿verdad? Tal vez lo más que podemos hacer es, hermano, cabal, hermano, agarramos al hermano, a la hermana, como dicen, con los dedos, ¿cómo se llama? Con las manos en la masa, ¿o no? ¿Dónde dice? Y ya no hay, mire, hermano, si mucho dejémoslo entrar al culto, pero quitémoslo días que ya no sirva, que todo eso ya no. Entonces venimos y le ponemos una sentencia ahí, pero el que lo vio en una falta no lo perfeccionó, no lo restauró. Y básicamente el discípulo que ha sido perfeccionado, catartizado o trabajado, va a entender que la obra es, más o menos es esto. Es como, por ejemplo, ¿qué es lo que aprende un discípulo mecánico? O sea, que está aprendiendo para ser mecánico. Que le van a llevar carros como que no sirven. ¿Y qué es lo que va a hacer? Arreglarlos, porque en eso fue entrenado. Entonces eso es bien interesante, y uniéndolo con el contexto de esta palabra,
Lucas 6:41 dice: ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mire qué interesante, este es el contexto, porque el 6:40 dijo el Señor que el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que fuere restaurado, catartizado o perfeccionado llegará a ser como su maestro. Y después dice, ahora aquí aprendí un contexto, el verso 42 dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero, protón, la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Una de las particularidades del discipulado y de la enseñanza de la palabra es que el Señor nos da ojos internos para ver nosotros nuestro interior y ver aquellas cosas que tal vez están afectándonos y que las debemos sacar primero para luego ayudar a aquel que estamos discipulando en su restauración. Amén. Bueno, dejémoslo hasta aquí por hoy. Así que hay mucho, hermano, por recorrer en los discípulos para seguir creciendo y avanzar a ese nivel de siervos. Básicamente tenemos que decir al Señor que Él despierte en nosotros el hambre, el anhelo por escudriñar las Escrituras, porque eso marca, eso caracteriza a un discípulo. Entonces, en el contexto es que nos vamos a encontrar con situaciones, con defectos, con pecados, con problemas que tenemos que atender de los demás. Y si nosotros trabajamos primero en nosotros, vamos a poder con claridad, dice, ver para ayudar lo que está pasando a alguien de nuestro hermano. Pero eso, ¿a quién le pasa? A aquel discípulo que ha sido perfeccionado, que ha sido entrenado, que vamos a encontrar situaciones tan difíciles y que vamos a saber que con la ayuda de Dios vamos a poder ver una restauración completa. Aportaciones o preguntas. Vamos, hermanos. Tenemos ahí 10 minutos para charlar, para oírlo a usted. ¿Qué espigó de lo que hemos estado viendo? ¿Solo se dedicó a oír? ¿O puso a trabajar el hámster? Vamos a ver, ¿qué espigaron, hermanos, de lo que estamos viendo? Hermano, usted hizo o trajo como ejemplo a un mecánico. Ajá. Un mecánico, si nosotros vamos al entrenamiento de un mecánico como el discípulo, vemos que cada oficio, hermano, mecánico, carpintero, herrero, electricista, primero para llegar a ser mecánico, lo primero que, en el caso de un soldado, por ejemplo, lo primero que le enseñan es el conocimiento de las herramientas que tiene que utilizar para ejercer ese oficio. Entonces el discípulo tiene que conocer también primero las herramientas que tiene a la mano para que en este caso restaurar con espíritu de mansedumbre a otro que haya caído en un pecado, hacer uso de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la vigilia y mantenerse en una constante comunicación con Dios, ser lleno del Espíritu para poder ejercer las herramientas y utilizarlas donde las deba de utilizar. Fíjese que eso que menciona es bien importante, porque aquí adelantito yo me di cuenta de esto en Juan 20:19 dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos se reunían por miedo de los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús otra vez dijo: paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. A los que remitáis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se lo retengáis, les serán retenidos. Imagínense lo que usted mencionaba, ¿verdad? Si va a restaurar a alguien, si le toca que atender a una situación, por ejemplo, que el discípulo le diga: hermano, ya no va a venir el discipulado. ¿Y por qué? Es que he estado pecando usted, la verdad que no puedo cambiar. ¿Se acuerda de la vez pasada que no vine al discipulado? Le dije que estaba enfermo. Eran mentiras, hermano, era solo porque iba a jugar la selección, entonces me quedé viendo el partido. Podía ser, ¿va? Entonces pone cualquier excusa, pero entonces viene esa persona y le dice que ya no va a seguir mejor porque se siente como ¿qué? Fracasado, frustrado. Y entonces de ahí lo que el Señor les impartió y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Y mire, a los que le remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes lo retengan les serán retenidos. Ahora, ¿qué logramos saber aquí en los discípulos? Uno, la impartición del Espíritu Santo. Otro, ya bajo esa llenura, bajo esa ministración del Espíritu, que hay gente que en un momento determinado ha pecado y el pecado le está haciendo un peso encima tan fuerte que lo podía tener no solo viviendo con una culpabilidad, sino viviendo también con enfermedad. Y usted, bajo la guianza del Espíritu Santo, entiende que esa persona va a ser libre y le va a decir: los pecados que has tenido van a ser ahora remitidos, te van a ser quitados ahora, y vengo a hacerte libre de toda acusación y de todo peso que el pecado ha ocasionado en tu vida. Y dice: y a los que le retengan los pecados les va a ser retenidos. Un discípulo en la capacidad de poder saber de que esa persona todavía va a seguir, ¿qué le digo yo?, con esa clase de pecado, seguramente por algún tiempo determinado. ¿Alguien más dentro de ustedes, hermanos, del discipulado? Un par de aportaciones, pastor. La primera es que yo escuché de un pedagogo que decía que es distinto formación a capacitación y entrenamiento, y me hace pensar en que cuando alguien quiere trabajar en un call center, lo entrenan. Cuando alguien quiere ser en un restaurante, trabajar, lo entrenan. Un trabajo tal vez de 15 días, de un mes, y ya comienza a hacer la actividad, pero la formación lleva más tiempo. Por eso es de que los niños en las escuelas no son entrenados ni capacitados, sino que son educados. Y se habla de la formación de los niños, y me hace pensar la formación de lo que dice la Biblia allá en Génesis 2:6-7, donde dice que Adán fue formado, pero el hombre o la humanidad de Génesis 1:26-27 fueron creados. Entonces aquí ya relacionándolo con los discípulos, para que un discípulo sea discípulo tiene que llevar un proceso, una formación, y el Señor se dedicó 3 años y pico con ellos. El apóstol Pablo, hablando, dice que alquiló 2 años para hablar del reino. Entonces siento yo de que el ser discípulo es algo que no es así como que participé ya en 2, 3 plenarias, participé en 3, 4 discipulados y ahora ya soy un discipulador. Tendría que ser formador, y tal como tú lo decías ahí, si se forma, entonces ya llega a tener la estatura, la altura, la capacidad de su maestro. Sí, y básicamente eso es bien importante. Y la formación es teórica práctica, de manera que por eso dije que cuando le dicen desatadlo y dejadlo ir a sus discípulos, quiere decir que hay casos muy particulares, ¿verdad?, dentro de la iglesia, que cada uno de nosotros somos llamados a realizar. Conocemos personas creyentes que están viviendo con ataduras,
¿Cuál sería tu función como discípulo? Desátalos por medio de la palabra, por medio de la unción. Pero a veces no avanzamos. ¿Sabe por qué? Porque básicamente el discipulado lo que pretende es de que, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, creo que si me ayudan a corroborar, capítulo 2 de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, no sé si es versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo: estas cosas que me has oído a mí decir delante de muchos, dice, enséñalas a otros, a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Entonces el círculo virtuoso del discipulado es de que, y eso tiene que ver con la formación, es que uno en la iglesia no se limite solo a oír, sino se despierte una participación, una interacción con la Biblia, y luego lo que uno aprenda en un momento determinado es como, ¿te recuerdas cuando tuvimos el discipulado, cuando yo estaba trabajando en la empresa y después me iba a discipular y así, seguía sembrando la palabra? Creo que eso es lo que nos lleva a otra formación, donde empezamos a recibir, ¿cómo diría yo? A tener teoría práctica, porque eso nos lleva en un crecimiento. Amén. Y la otra rapidita, pastor, es que en Mateo 8, tú estabas leyendo hace un momento y me quedé pensando en la escena que tenía el Señor Jesucristo con sus discípulos, porque ahí donde tú leíste en Mateo 8, decía, maestro, yo quiero seguirte a donde quiera que tú vayas, le decía uno. Y el Señor Jesucristo le decía, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Y hubo otro, dice ahí la Biblia, que le dijo, Señor, permíteme ir a enterrar a mi padre. Entonces él estaba dando una cátedra, él estaba dando una enseñanza, y me hace pensar que en algún momento, tal vez cuando a alguien se le está enseñando, de eso se trata. Si uno está diciendo, yo donde quiera que tú vayas estoy, y el Señor Jesucristo dando enseñanza, y el otro como que salió con algo ajeno, algo contrario a lo que se llevaba. Entonces tal vez nosotros en la humanidad estaríamos molestos con el tal cuando dicen algo así, pero el Señor seguramente con su amor le dice, sígueme, y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Entonces ahí lo que tú decías, el protos, ponerlo ahí lo primero. Sí, mira, yo estaba meditando en algo, y como uno, en la medida que la iglesia ha ido avanzando, ¿verdad? Se facilitan muchas cosas, y una de ellas tal vez puedan ser una pantalla, otro televisor y todos, y que en un momento determinado uno diga, ay, ¿para qué voy a llevar Biblias si ahí me la leen en la iglesia? ¿Verdad? Y realmente no es para que uno no traiga Biblia, sino es para facilitar la exposición. Y algo que se pierde dentro del discipulado es que, por eso es bien importante remarcar la diferencia, es que regularmente tal vez uno a un devocional trae su Biblia en todo caso, pero ya para un discipulado necesita tal vez su cuaderno de apuntes, su, ¿verdad? Yo no sé usted, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Biblia de papel? Usted tiene su Biblia de papel. ¿Cuántos tienen Biblia de papel? ¿Sí la tienen subrayada o por qué la Santa Biblia ni la tocan? Sí, porque alguien puede decir, hermano, no, si está la Santa Biblia, hermano, si yo con esta me persino, no, todavía no. Pero puede ser que en un momento determinado, pero yo le digo algo, yo compré mis Biblias de papel y ahí tengo algunas, y unas bien marcadas, porque subrayaba, buscaba así apuntes, y siempre en mi cuaderno para tomar nota, y no solo nota de lo que se me estaba diciendo, sino de lo que yo iba entendiendo mientras estaba exponiendo la palabra. Eso permite que haya una especie de desarrollo y crecimiento en la palabra, y se despierte en nosotros hambre, anhelo por la palabra de Dios, y después, como dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca, nosotros empezamos a dar de gracia lo que por gracia nosotros ya hemos recibido. Entonces eso, ahí con el hermano Miguel.
noches, Dios les bendiga. Pastor, fíjese que con respecto al discipulado, hace mucho tiempo yo me ponía a relacionarlo, cómo es que uno llega a ser un discípulo y después a un siervo y amigo, ¿verdad? Pero aún pasando desde oyente y creyente, el nivel de amor. ¿Por qué? Porque eso me lo había, Dios me hizo así comprenderlo. Por ejemplo, hay ciertas amistades en mi vida que desde hace mucho tiempo yo gozo de estar con ellas. Y si ellos me decían en algún momento, vos vamos a tal lado, vamos a tal lado. O sea, yo no me ponía a pensar en qué o sea, antes de estar casado, en qué iba a decir mi papá, qué iba a decir mi mamá o cualquier cosa. Vos hagamos algo, hagámoslo pues. Entonces, cuando el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, o deja que los muertos entreguen a sus muertos, o sea, los discípulos ya estaban enamorados de Él, y por eso lo que Él les decía, vayan y desaten la burra, o sea, así como que hagan cosas, si yo lo digo, entonces, pero si Él así como que si Él lo dice, yo lo hago. O sea, ¿por qué? Porque el nivel de amor, de estar enamorado de Él ya a ciegas, pues yo lo sigo y lo persigo y hago lo que Él me dice, pero a ciegas. Pero el nivel de amor, ¿verdad? O sea, que en el trayecto de ser uno oyente a creyente, o sea, ahí nuestro nivel de amor debe de crecer en tal manera que cuando, o sea, para llegar a ser discípulos. Porque yo pienso, es una opinión, humilde opinión, que ser humilde solo por mecánicamente, o sea, ser discípulos mecánicamente, no se puede. Esa es una parte fundamental, y la otra, que le pidamos al Señor entender la palabra. No sé si alguien quiere leer, yo le digo Juan 666. Sí, léalo, que así es. Juan 666. ¿No quiere que le vaya a caer Juan 666 a usted? ¿De veras? ¿Juan 666 o Juan 666? ¿Qué pasó en Juan 666? ¿Qué pasó? Apostasía de los discípulos. Desde entonces, ¿cuántos dice? Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Por qué se volvieron atrás? Ya no lo siguieron, ya no siguieron en el discipulado. ¿Por qué? Porque no habían comprendido la palabra que Él les había dicho: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y entonces, como ellos no comprendieron eso, es bien importante algo, ¿verdad? Que Dios abra nuestro entendimiento, porque hoy en este tiempo final estamos viviendo el 666, es decir, un número que está marcando y que habla de humanismo y apostasía. Entonces dice Juan, por eso le dije Juan 666, ¿verdad? Entonces yo quiero dejarlo acá pidiéndole al Señor que nosotros podamos recibir esa revelación. Una de las cosas que le dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué a los demás se les habla en parábolas y a nosotros, no, es que a ustedes, les dijo, les es dado conocer los misterios del reino? Y usted sabe que un misterio no se puede conocer si no es mediante la guianza y la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que Dios empieza a trabajar con su iglesia para que crezcamos en esa dimensión de discípulos es que se abra nuestro entendimiento y comprendamos la palabra, ¿verdad? Usted sabe que dentro del caminar cristiano han habido familias, ha habido jóvenes, ha habido señoritas, ha habido hombres, mujeres de todas las edades que en un momento determinado se han vuelto atrás, han dejado al Señor. Y gente que en un momento determinado, tal vez uno dice, pero si tanto que sabía, sí, pero sabía mucho y aplicaba poco. Entonces, una de las cosas que puede llevarnos a nosotros a crecer en la palabra, experimentando la palabra, es que podamos ponerla por obra, aplicarla primeramente en nuestra vida. Amén. Les dejo eso, ¿verdad? Escudriñemos más, vengamos dispuestos. Hoy estuvo muy bendecido la oración también,
Otra de las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos sobre la necesidad de orar y no desmayar, a que podamos permanecer en eso. Déjeme orar por su vida, déjeme orar por usted para que el Señor nos auxilie, nos continúe dando esa palabra, que sea un deleite la palabra para nosotros, que podamos permanecer en la palabra, que los remas del Señor puedan permanecer en nosotros y que pueda abrirse nuestro entendimiento y que toda mente que se haya cerrado, todo entendimiento que se haya cerrado, en el nombre de Jesús sea abierto. Señor, que se abra nuestro entendimiento, así como se abrieron los ojos de aquellos discípulos, Señor, cuando comieron el pan. Nosotros también, que se abra nuestra mente, que se abra nuestro entendimiento, Señor, para que siempre, Padre, podamos comprender tu palabra, podamos entender tu palabra, Señor. Sea en nosotros la instrucción, sea en nosotros por el Espíritu Santo, Señor, esas características, Señor, de los discípulos, que seamos discipulados, que podamos aprender, que podamos crecer en la palabra. Despierta tu buena palabra en nosotros, Señor. Despierta, Señor, esa hambre por tu palabra, por escudriñar, en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra no sea un libro cerrado para nosotros, sino un libro que podamos escudriñar, sabiendo, Señor, que nos has enviado al Espíritu Santo, nos has enviado, Señor, esa guianza a nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus discípulos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que se está dejando discipular, dejando formar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor, síguenos perfeccionando en la enseñanza, síguenos perfeccionando, que podamos crecer en la palabra apostólica, en la palabra profética, en la palabra evangelística, en la palabra pastoral y en la palabra magisterial, Señor. Que esa palabra pentagonal, que esa palabra quíntuple, Señor, pueda estar en nosotros, Padre, y seamos capacitados, perfeccionados por esa palabra, Señor, para que nosotros estemos en la capacidad de edificar el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Señor, bendice el regreso de cada uno a sus casas, a sus hogares, Padre. Guárdalos en tu mano poderosa, Señor, y que tu presencia, Señor, los llene continuamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos el día viernes.